Saludos y bendiciones, queridos amigos y amigas de este vuestro canal, El Shofar de Sefarat. Y como siempre, darle gracias al Todopoderoso que nos permite una vez más estar conectados por este medio, por el YouTube, por este vuestro canal y poder llevar las enseñanzas adaptada a los tiempos, a estos momentos en el cual nos ha tocado vivir aquí en este hermoso y magnífico planeta Tierra. Y sin más preámbulos, vamos directamente a la enseñanza del día de hoy, que sigue más o menos de la línea con este estudio del libro de las revelaciones, del Apocalipsis que estamos haciendo. Ya hemos visto los protagonistas del Apocalipsis, las bestias, el falso profeta, Babilonia, la gran ramera. Pues bueno, todo esto ha quedado plasmado, estas enseñanzas han quedado plasmadas en el canal. Así que pueden acceder a ellas cuando quieran, ahí están en cada uno de las enseñanzas del canal de YouTube. Y bueno, muy bien, entonces sin más preámbulos, vamos entonces a la enseñanza de hoy. La enseñanza de hoy es los 144,000 sellados. ¿Serás tú uno de ellos? Y ahora vamos a explicar por qué es posible que tanto tú como yo podamos ser uno de esos 144,000 sellados. Ahora, ¿dónde buscamos esa porción de la Biblia que nos habla acerca de estas personas? Y dice sí, en Apocalipsis 7, capítulo 7, versículo 2 dice: vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y ahora aquí quiero hacer una pequeña inserción, porque en la traducción literal, cuando habla de ser sellados, literalmente se refiere a una letra hebrea. Y esta letra hebrea a la que se refiere es la letra Tau o Tab, como también se conoce. Esta es la última letra del alfabeto hebreo. Y es muy interesante ver porque también hay una mención en el libro de Ezequiel capítulo 9, lo voy a leer, y dice: y le dijo el Señor, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente, una tau en la frente, a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ellas. Y a los otros dijo, oyéndole yo, pasar por la ciudad en pos de él y matad, no perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes, vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiera la señal, no os acercaréis, y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Entonces aquí vemos estas dos menciones que se hacen en la palabra acerca de un sello en la frente para un determinado grupo de personas. Y este sello, como les dije anteriormente, es la letra Tab o la letra Tau. Y aquí viene lo curioso de este sello y de este asunto. Y es que la Tab, esa letra hebrea, se escribe muy parecido a una T, lo que pudiera asemejarse a una cruz. Pero no conforme con esto, y más allá de esto, en la escritura arcaica, antes del hebreo,
saben que el hebreo tiene raíces arameas, esta letra tau estaba representada con una X. Y esto es muy interesante, ¿no? Porque de la X evolucionó a la cruz, a la T. Pero es interesante saber y entender que durante el primer siglo del imperio romano, del siglo de esta era, cuando se practicaba la crucifixión, habían varios tipos de cruz. Había una cruz como la conocemos hoy, ¿verdad? En el cual podía sobresalir un pequeño palo en donde se colgaba, ¿verdad?, los crímenes que había cometido la persona. También había una especie de cruz que no era cruz como tal, sino que era solo un palo. Y allí se crucificaba a la gente. Pero también había una cruz en forma de X, en donde la persona era extendida sus manos y sus pies en forma de X. De hecho, hay un relato acerca de la tradición, acerca de San Andrés o el apóstol Andrés, que fue crucificado de esa manera, en forma de X. Entonces es interesante ver cómo esta marca que van a llevar las personas, estos 144,000, es muy interesante ver que es una marca que se asemeja a una cruz o a una X, o que en todo caso pudiera representar en cierto modo lo que es la crucifixión del Señor. Y sabemos lo que conlleva, lo que para el creyente significa la crucifixión, que fue el momento en donde el Señor se entrega en sacrificio vivo por esta humanidad, por esta raza, y que luego, pues en la resurrección, pues se lleva a cabo la consumación de la salvación del hombre. Entonces, ahora vamos a ver algo. ¿Cuándo sucede? ¿Cuándo serán marcadas estas personas? Si vemos el relato bíblico, y estamos en Apocalipsis 7, ¿verdad? Y podemos ver cuando el orden cronológico de los sellos, vemos que esto sucede entre el sexto y el séptimo sello. Sabemos que el sexto sello será una señal evidentísima por todas las señales que tiene, que conlleva, y que escapan a interpretación porque son señales bastante evidentes, y sabemos que se está cumpliendo la ruptura del sexto sello. Pero sabemos que al final de este sexto sello es cuando se produce el arrebatamiento de la iglesia. Porque ya en el séptimo sello se menciona que la gente ha sido llevada al santuario del Señor. Entonces miren qué interesante, y dice así el versículo 9: después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropa blanca, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Y le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Fíjense que es la iglesia que ha salido de la gran tribulación. Para aquellos que dicen que la iglesia no verá la gran tribulación, yo pienso que sí la veremos, que no la viviremos en su máxima, digamos que en su máximo apogeo, pero que sí veremos y sufriremos en cierto modo la gran tribulación. Pero en el momento en que ya no se podría más, es cuando la iglesia es tomada. Ahora, estos 144,000 que son, y dice expresamente que son 12,000 personas de cada una de las tribus de Israel, estos 144,000 no se van con la iglesia, no se van en el arrebatamiento. Ellos se quedan en la tierra porque tienen una gran misión. Y su gran misión es la de seguir predicando el evangelio de la salvación. Y por eso les digo que puede ser tú
uno de los 144,000. Y algunos dirán, pero es que a ver, que es que yo no pertenezco a ninguna de las tribus de Israel. Y yo puedo preguntar, si nos ponemos a ver solo desde el punto de vista, digamos que de la herencia, de lo que es la herencia sanguínea de esta tribu, ¿quién te dice que no? Recordemos algo muy importante. Las 10 tribus del norte, cuando Israel era todo un reino, y todavía no se había separado, Judá y Efraín, las tribus del norte. Estas tribus del norte, cuando los asirios vinieron, antes que los babilónicos, ellos se llevaron cautiva a las 10 tribus de Israel. Hoy en día no se sabe ni se conoce con certeza el paradero de todas esas personas que se fueron al cautiverio en tiempos de la conquista siria y que se cree pues que se esparcieron por todo el mundo. Porque hoy solamente conocemos a aquellos que llamamos judíos, pero es que el judío es aquel que pertenece a la tribu de Judá, que eran las tribus del sur, junto con Benjamín, que era una tribu pequeña que se anexó siempre a Judá. Entonces hoy los que podemos ver como descendientes son los judíos, pero esa es la tribu, esa es solo una de las tribus. Faltan otras 10, otras 11. Bueno, si tomamos en cuenta Benjamín con Judá, faltarían 10 tribus que no sabemos dónde están. Y si esas personas se diseminaron por toda la tierra, tú puedes ser un descendiente de esa tribu. Puedes ser un descendiente de Isaacar, de Leví, de cualquier tribu de las que menciona, ¿no? de las otras 11 tribus que no sabemos dónde están. Entonces tú pudieras ser uno de esos 144,000 que no se van al arrebatamiento porque tiene una misión especial que cumplir en la tierra, y es predicar el evangelio, porque la salvación estará disponible hasta el último momento. Porque cuando los 144,000 están aún en la tierra, el Señor aún no ha venido a la tierra. Recordad que el arrebatamiento es una cosa y la venida es otra. El arrebatamiento se produce en el cielo. O sea, nos encontramos en el cielo con el Señor. En cambio, ya cuando sus pies toquen la tierra, adivinen quién lo va a recibir. Así es, los 144,000 escogidos y sellados. Y eso lo podemos ver. Y dice así en el cántico de los 144,000. Dice, Apocalipsis 14, dice: después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión. El pie sobre el monte de Sión, es decir, los pies del Señor tocan el monte de Sión. Y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas, y cantaban un cántico nuevo delante del trono, y delante de los 4 seres vivientes, y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Fueron apartados. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias. Fíjense que son los primeros hombres redimidos que tocan la tierra. Porque la iglesia está todavía en el cielo. Efectivamente la iglesia vuelve a la tierra, eso sí es verdad. Pero estos son primicias. Entonces estas son señales que nos llevan contundentemente a saber que esos 144,000 son personas como tú y como yo, que tienen algún linaje de la tribu de Israel y que, además de que son sellados, apartados, y es un sello evidente porque ese sello los va a proteger de todas las barbaridades que ocurrirán en la tierra en los tiempos de la gran tribulación.
no los podrá tocar nadie. Serán como indestructibles, serán personas que con un poder sobrenatural para que el daño no tenga incidencia en ellos. Y entonces podemos ver estas señales que nos da la palabra, que estos 144,000 predicarán por toda la tierra, porque estarán regados por toda la tierra, pero se reunirán en un momento determinado en el monte del Sión, cuando venga el Señor, y ellos son la primicia de la iglesia aquí en la tierra. Y luego vendrá la tierra. Luego vendrá la iglesia. Entonces, mis queridos amigos y amigos, hermanos y hermanas que nos ven hoy desde este maravilloso escenario, esta es la Sierra Norte de Madrid, y pues esta ha sido la enseñanza de hoy. Puede ser que tú seas uno de los 144,000 que se quede en la gran tribulación a predicar el evangelio de la salvación de nuestro Señor Jesús. Así que, como siempre, si tienen alguna pregunta, si tienen alguna sugerencia, recordad que están abiertos los comentarios. Y bueno, estamos a vuestra completa disposición para pues llevar la enseñanza con mucha humildad, con mucho cariño, con mucho amor. Porque esa es la misión que el Todopoderoso nos ha encomendado. Algunos se preguntan, ¿por qué hablas en plural? Porque yo incluyo siempre a mi esposa, pues somos una sola carne. Entonces siempre ella me ayuda mucho con el tema de las redes sociales, y es como mi community manager. Entonces yo siempre hablo en plural porque siempre la incluyo a ella. Bien, entonces bueno, hasta una nueva oportunidad, y no me despido sin antes desearle que la paz, el amor y el gozo en vuestro corazón reine en estos tiempos de turbulencia. Recordarles que estamos en los primeros días del mes de marzo del año 2022 y sabemos que hay acontecimientos que están en pleno desarrollo, como decía algún gran periodista venezolano, y que son otras de las señales que el tiempo está muy cerca. Hasta luego, que Dios los bendiga.